un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72. Marca Gestión. Lo prometido es deuda y aquí estamos con Domingo el Colorado, que por supuesto va a hacer esa entrevista un poquito más íntima, un poquito más cercana. ¿Cómo estás, Domingo? Bien, tranquilito aquí al ladito del mar, relajadito. Maravilloso. La verdad es que solamente con escuchar las olas del mar, ¿qué más se puede pedir? Encima te tenemos aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Y yo los tengo ustedes. O sea, todo está en su lugar. Exactamente. Pero bueno, hoy queremos conocer un poquito más de ti y yo sé que hay muchísima gente que ya conoce toda tu historia, pero nosotros queremos que nos lo cuentes en un poquito más íntimo, más cercano. Esto de tocar, emocionar y de enseñar no viene así por la nada. Esto viene ya, tú lo mamaste desde bien pequeño, porque prácticamente toda tu familia estaba relacionada de una manera o de otra con la música. Yo me crié en Tetir, en la Vega de Tetir. Mi padre tocaba, mi abuelo tocaba, o sea que yo antes de enfrentarme a la música, a las folías, a las piezas de la música canaria, ya las conocía. Claro. Entonces ya después se formó la agrupación folclórica de Tetir, yo tenía 9 años, ahí empecé a bailar, empecé ya un poquito más adelante a tocar y ahí fueron mis inicios. En la familia, de Navidades iban de casa por casa tocando y yo iba con ellos, ya escuchaba, ya había la música, yo sabía que algún día me iba a enfrentar a ella desde chiquitito, desde antes de tocar, sabía que algún día iba a tocar. Y de hecho cuando tuve la oportunidad ya me metía con conocimiento porque ya conocía los palos de la música canaria, las piezas de la música canaria las conocía, lo que tocaban mis padres, lo que tocaban los abuelos, lo que se tocaba en aquella época, las conocía antes de enfrentarme a ellas, que fue una ventaja, claro. Claro, ya era una cosa que venía casi prácticamente metida en vena, que iba a ser la salida normal. Pero ¿en qué momento empieza más la música que la lucha? Porque el nombre del Colorado precisamente no viene de la música, ni viene de tu apellido, ni viene nada por el estilo, sino viene de la lucha. Claro, viene de la lucha, viene de todo un poco. Mi padre era colorado, a él no solo de siempre, también era colorado. Y yo de chico me ponía colorado por cualquiera, me ruborizaba con facilidad. Era tímido, después cuando en la época de Franco eran los niños con los niños, las niñas con las niñas. Después ya pusieron los colegios mixtos y me sacaban a la pizarra y yo que era tímido, sacaba, y me está mirando la niña, me ponía rojo. ¿En serio? Te puso colorado. ¿En serio eras así de tímido? Sí, lo sigo siendo. ¿Qué dices? Sí. ¿Dónde? No. Sí, lo que pasa es que uno con los años del escenario y tal, tienes que adoptar actitudes de defensa. Uno aprende a defenderse. Pero pasa la mayoría de los artistas, es decir, que suelen ser bastante introvertidos en ese aspecto, sin embargo se suben en escenario y se crecen. Aunque antes de subir al escenario estoy, pero que me cago por patas, o sea, voy al escenario con un respeto, el respeto ese no se lo he perdido y cada vez más, como el Colorado ya es una persona que tiene que dar, ya no, sabes que uno es víctima un poquito de su personaje, ya no puedes fallar, ya tienes que ir creciendo, tienes que ir aumentando y ya llega un momento que tú dices que te lo tienes que tomar de otra manera porque si no puedes exigirte como te exigía cuando tienes 20 años, que técnicamente quieres crecer. Ahora ya uno busca otras metas, busca las metas de, yo qué sé, de la interpretación, del reposo, de la pausa, del agradar, de buscar elegir el repertorio, ver cómo lo haces y tal. Pero sí, me pusieron colorado por eso, por mi timidez y porque luchaba, hacía lucha y cuando haces esfuerzos, pues te pones colorado como un tomate y con la música. Yo hubo un momento que le dedicaba más a la lucha que a la música. La lucha era en Fuerteventura, la lucha era una pasada, o sea, todos los campos se llenaban y yo era bueno luchando en el puntal de los juveniles, luchaba con los grandes, ganaba dinero, cogía dinero del público, me sentía el héroe de la película. Y tocando también, tocaba, era el muchacho, era amañadillo con la bandurria, me llamaban los viejos a tocar, la gente joven, tal. Pero llegó un momento que me lesioné, con el que me enseñó a luchar, Juan Soto Perdomo, que Soto, la Fortaleza Fuerteventura, un luchador gigante. Pues fue el que me metió en la lucha, el que me enseñó, y después luchando con él fui yo en Villaverde, pegando con él me lesioné. Y entonces ya estuve 2 años ahí con el hombro medio fastidiado, ya empezar a volver a luchar me costaba. Y digo, no, lo mío es la música. Me empecé a ahondar en la música y me cuadró que fui a Lanzarote a un curso de guitarra clásica con Blas Sánchez. Me quedé alucinado y digo, me voy. Dejé mi trabajo en la orquesta, que tocaba en una orquesta de música pachanga, los Trident.
Dejé Iberia, que trabajaba en Iberia, mi madre estaba muy contenta porque por fin había sentado cabeza y tenía un puesto de trabajo, cargando maletas, pero un puesto fijo en una empresa estatal, Iberia. ¡Qué bien, mi niño! Mamá, lo dejo. ¿Qué dice? Quiero ser artista. Quiero tocar, ir a estudiar música, pero aquí tienes a Casimiro. En esa época no se entendía que alguien estudiara música porque la música se aprendía. Ellos no sabían que la música se podía, que la guitarra se podía leer con partitura. Claro. La guitarra era de padre a hijo, se tocaba, ram, ram, pum. Y yo tampoco, yo me enteré tarde de eso. Me enteré en Lanzarote gracias a Toñín, que vi que la guitarra se podía estudiar con partituras cuando yo tocaba allá. Y entonces ya vi eso, se me abrió un mundo ahí, lo dejé todo y me fui a París a estudiar guitarra y allí ya, en principio yo quería tocar Alfonsina y el mar, Pájaro Campana, un par de temas que he visto en la guitarra para llegar aquí a hacer felices a mis amigos, agradar a mis amigos. Cuando llegué aquí los amigos pasaban de mí y digo, coño, pues tengo que buscar nuevo público, tengo que buscar a la gente para ser más feliz. Entonces ya la gente, el nuevo público quería más, demandaba Bach, demandaba música clásica porque en Francia me movía con esa historia, pues empecé a ahondar y eso cuando te metes en ese mundo es la insatisfacción. La satisfacción por un lado, pero la insatisfacción de saber que nunca vas a terminar, nunca vas a llegar. Claro. Siempre yo creo que todo el mundo muere buscando la búsqueda. Pero ¿cuándo fue entonces ese momento de interpaz, ¿no? Entre una cosa y la otra, de decir, bueno, pues sí, esto me apasiona, esto me gusta, pero no llego. Claro, no, eso siempre pasa. No llego, yo creo que Andrés Segovia, por ejemplo, murió, los grandes, o el mismo Paco de Lucía, que para mí es uno de los genios, una asignatura pendiente, de los genios más grandes que ha dado la música, la guitarra. Pues yo creo que él también estaba insatisfecho, siempre estaba a la búsqueda y después se escuchaba, no se gustaba y después se escuchaba el tiempo y se gustaba, pero si sabía que era él, siempre hay yo creo que es un poco ayuda a la perfección. El músico que dice que lo hago bien y ya está, yo creo que ya como que deja de avanzar. Se llega al techo, ¿no? Sí, un poquito el inconformismo te ayuda a progresar y a avanzar y a tirar para adelante y a ver qué pasa aquí, por qué no hago esto y por qué no llego y por qué tal, y ahí está. ¿Pero cuándo se marcó ese antes y después? Eso fue cuando me fui a París, Yo tenía claro que sí, que iba a ser músico, que iba a dedicarme a la música, pero claro que iba a dedicarme a la música como yo tocaba, tocando en los hoteles, tocando en la orquesta, tocando el requinto, la guitarra, la bandurria, el laúd, buscándome la vida. Tenía claro porque me gustaba la música y era lo que me llenaba. Pero después cuando llegué a París digo, oye, esto es otra historia, esto hay que estudiar, música, pam. Y ahí me metí, ahí empecé con la guitarra. Yo tocaba ya bandurria, tocaba el timbre a mi manera. Como no tuve maestro, pues me inventé mis recursos y tal. Y después ya me metí cuando llegué a París con Blas Sánchez, ya vi otro mundo, se me abrió un campo nuevo y ahí ya fue cuando digo, esto es otra historia. Colorado, céntrate, para adelante, coge fundamento. Coge fundamento. Pero sin embargo, aún así, a pesar de todo, el timple se ha convertido en un instrumento que es único, que es solista, que era algo hasta impensable. Bueno, ya anterior a nosotros hubieron unos grandes maestros, concertistas, Casimiro Camayo en Fuerteventura, que en Gran Canaria le decían el rey del timple. Le llamaban el rey del timple, que tocaba, incluso estuvo en la península y grabó un disco con Efrén Gazaña, un disco precioso, rajeaba muy bien, Totoyo Millares, Rojita, y tocaban una época así de esplendor. Después ellos como que se picaban entre ellos, no dejaron un alumnado potente, porque realmente Totoyo fue un gran maestro, pero José Antonio, a lo mejor tú ves a José Antonio Ramos, que fue alumno de él, no tiene nada que ver con Totoyo, tiene otra forma de tocar, otra forma de entender la música, de rasguear, que no es Totoyo, ¿no? Y esa gente como que competían. Después hubo un momento que estaba eso medio apagado y llegó, yo creo que tuvimos la suerte, José Antonio Ramos, Benito Cabrera y yo, de llegar en un momento donde la gente estaba buscando patrones de identidad. Los Canarias necesitaban patrones y nosotros llegamos los tres con tres formas de entender el timbre. Yo me crié en la música popular, tenía la técnica clásica, tenía los rasgueos, tenía el alma popular. Benito pues había estudiado clásico, bastante. José Antonio se crió en el Cuasquía, moderno, improvisando. Le dimos tres vertientes al timbre y nos cuadró bien, nos llevamos bien, aprendíamos uno del otro y era como un reto. Oh, si tú lo haces, lo hago yo, ¿qué pasa? Era como obligarnos, darnos cogotazos entre los tres para avanzar. Empezamos a enseñar, dábamos clases, no guardábamos nada. Al contrario, nos dimos cuenta de que la mejor manera de que el timbre evolucionara y de que nosotros evolucionara era que la nueva generación viniera, pues que ya viniera con un campo hecho, que no tuvieran que hacer lo que tuve que hacer yo, que investigar, trabajar, para los 40 años tener un camino así avanzado. Si esta gente lo tiene avanzado a los 20 años así,
ya le hemos aportado un montón de cosas, lo que avancen ellos, pues ya seguimos avanzando. Y el instrumento y Canarias avanza a medida que avancen los instrumentistas, la música y el timbre, claro. Y entonces, a partir de ahí empezó a salir un semillero de gente que les gustaba. Sí, en aquel momento Timples@2000 fue también un empujón. Un poquito antes ya nos habíamos reunido en el 97, José Antonio, Benito y yo, en el parque, en el Puerto de la Cruz, en un parque allí donde fue un éxito increíble. Ya empezamos a hacer cosas juntos y entonces hicimos Timples@2000. Lo giramos por todas las islas y de ahí mucha gente que nos vio, pues muchos chiquillos que hoy son profesionales, pues digamos que eso los marcó y hoy en día pues el timple, hay un abanico grande de posibilidades y el timple se puede hacer cualquier cosa. Las limitaciones nunca están en el instrumento, las limitaciones están en nosotros, en los instrumentistas, que tenemos que abrirnos y darnos cuenta de que podemos ser universales y el timbre está por encima de nosotros. Pongan cuidado, oigan, pongan cuidado. Pongan cuidado, porque las seguidillas se han terminado. Porque las seguidillas... Gracias, Domingo. ¿Te ha cambiado la vida? Es decir, No sé si me la ha cambiado porque yo no sé qué hubiera sido mi vida sin el timbre, pero sí que me ha hecho muy feliz. He tenido la oportunidad de estar en muchos países, he estado solo y llego y al momento con el instrumento pues haces amigos, conoces gente, te hacen más tolerante, no te cierres. Yo cuando salí de Canarias y me vi en París estudiando me di cuenta de que formaba parte del mundo. Estabas en Canarias y el mundo era una cosa que pasaba allá lejos. Tú vías las noticias, los informativos, vías cosas, guerras, tal. Ah, eso es para allá. Como que nosotros estamos en una burbuja aparte del mundo. Y entonces llegas cuando llegué a París, digo, oye, cuidado, formamos parte del mundo. Y entonces empiezas a valorar. Para mí Fuerteventura era un paisaje seco, feo, el Cotillo, las dunas, arena. Cuando yo llegué allá me di cuenta, fue cuando realmente valoré el paisaje, valoré Canarias y valoré la música canaria, la música tradicional. Yo tocaba en la calle en París, buscaba, cuando tocaba música clásica, que lo hacía bien, daba conciertos y tal, pues tocaba, ganaba, sí, me ponían perros los entendidos y tal, pero cuando llegábamos y tocábamos folías y llenábamos el sombrero, lo llenábamos en un momento porque, primero porque era gente nueva, segundo porque estábamos siendo sinceros porque es la música que nosotros hacemos de corazón. Y también nos dimos cuenta de que hay mucha gente, estamos tocando en metros, en sitios, llegaban unos canarios, oían unas folías, nos seguían, se ponían con nosotros, nos invitaban a comer, lloraban. Y te planteabas, digo, esto es, cuidado, esta música y Canarias tenemos mucho que decir al mundo. Te das cuenta de eso. Y por eso yo aconsejo siempre a toda la gente que viajar, estar fuera de Canarias un tiempito, viene bien, para que se nos quite los chuvinismos, porque a veces los complejos los convertimos en chuvinismo. O sea, decir, somos los mejores, los machachos, Canarias, chacho, viaja, déjate boberías. Yo un par de amigos míos en Francia, la tierra del queso. Hay más de 400 tipos de queso ahí. Hay quesos muy buenos. Fuerteventura tiene un queso genial, Canarias tiene unos quesos geniales. No hay ni mejores ni peores, pero cuando yo voy a Francia y quiero, cuando iban mis amigos de Canarias arriba, querían que probaran los quesos. Oye, prueba esto. Y llegaban, no, como el majorero ninguno, que te caiga la boca, cebolla, prueba esto, ¿cuál es el gusto de esto? El majorero es bueno, pero este también, prueba, olvídate del majorero, hombre. Ábrete al mundo, claro, ábrete, que es lo que tenemos que hacer. Que para poder hablar hay que haber estado en los lugares, sin lugar. ¿Has recibido premios también? ¿Qué significa eso? Premio es los premios tienen un doble, hay que tenerlo con los premios, uno se queda privado, está reconociendo un trabajo, está bien, se agradece y tal, pero no hay que dormirse con los premios. Los premios es como una patadita en el culo para que sigas trabajando. Hay que tomárselo así porque si no, ay, yo llegué. Premio me han dado 20.000, la medalla de oro de Canarias, en todas las islas me han dado un premio en asociaciones. Y fuera de las tengo islas también. Tengo una tonga en la bodega, tengo una tonga allí de placas y de tal, que está bien. Pero yo prefiero agradecerlo, por supuesto, que se reconozca mi labor, porque gracias a eso vivo de la música y me va bien. Pero eso hay que pensarlo como eso. Esto es un empujoncito, te estamos diciendo, te estamos dando una cosita, lo estás haciendo bien, sigue así. Prefiero pensarlo así.
Yo supongo que no podrás elegir ninguna de las partes porque subirte a un escenario y dar un concierto, eso tiene que ser, y ver al público cómo reacciona, tiene que ser extraordinario. Dar clases y ver cómo hay un montón de gente que se ha fijado en ti, que dice, yo quiero hacer lo mismo que hace Domingo el Colorado, y que vengan a tus clases y que en muchísimas ocasiones vengan hasta de otras islas o tú vayas a otras islas para impartirlas. Eso tiene que ser también impresionante. Pero, y una parranda con los colegas, con los amigos de otras islas, también tiene que ser maravilloso el poder encontrarte y compartir. ¿Con cuál de esas 3 facetas te quedarías? ¿Con cuál? No. Yo creo que no se puede comparar. Como lo mismo que en la música no hay comparación. Nadie toca mejor que nadie, ni nadie mejor que nadie en el arte. Cada cual elige el camino y cada cual es diferente. Cada cual va buscando, yo qué sé, los pibes cuando joven imitan. Sobre todo los pibes imitan. En una época imitaban a José Antonio Ramos, a Benito, a mí. Yo no tuve la suerte de tener referentes, a lo mejor fue una suerte, yo no tuve los referentes de Casimiro, de Totoyo, porque Casimiro nunca me dio clase de timple, Totoyo no lo conocí ni escuchaba a su músico, pero quizás eso me hizo ser un poquito personal en el timple. Y uno en una edad, en una determinada edad, tiene que buscar copiar, como los cantadores tienen que copiar de los mayores, o sea, para crear un estilo conejero, como tienes que beber de los ancestros, de nuestros antepasados, y después ser tú mismo. Yo creo que la gente, las nuevas generaciones necesita patrones, copiar y después ser ellos mismos. No hay comparaciones. Me enredé. Te he estado diciendo esto. ¿Con qué elegirías? ¿Un concierto, dar clase, una parranda, una pacha? Una parranda, una parranda. Un concierto es un concierto. Un concierto es incomparable. Cuando tú subes al escenario estás diciendo algo, la gente va a oírte y ahí llegas tú con una cosa que te salen cosas que... El concierto te puede salir la maravilla más grande del mundo o, perdón por la palabra, la mierda más grande del mundo, porque ahí no hay... Estás allí, es directo, de repente te falla una nota, te trabas, llegas un día que la magia no está y acabas el concierto y te vas a disgusto. Yo afortunadamente, la mayoría de las veces, me he bajado a gusto. Pues me salió un corujo encorujado de las aves que vuelan. Me gusta el guirre, me gusta el guirre. Me gusta el guirre porque tienen las plumas, Pedro, con que se escribe. Porque tienen las plumas con que se escribe. Con que se escribe. De Canarias han venido pintores nuevos. Pintores nuevos para pintar la Virgen de los Remedios. Para pintar la Virgen de los Remedios. Tengo esa suerte. Y después también estoy preparado también, porque vengo de la calle, estoy preparado. Y es que si está la chochoana en la plaza al lado gritando y después llegas a un sitio donde no te hace mucho caso y tal, para adelante, tú toca y olvídate, no pretendas de que todo sea bien, porque parece que tienes 11 conciertos seguidos que son una maravilla y de repente llegas a un sitio que es chungo, no hay derecho, tal, no, esa es la vida y con eso tienes que aprender, ¿no? Pero no se puede comparar. Una parranda con los amigos es una cosa guay, tú no puedes pretender que te escuchen en una parranda y yo tampoco quiero, yo no voy a dar un concierto, yo voy a tocar, a disfrutar y no me digan, Colorado, tócate esto, no, déjate bobería. Allí yo voy a estar, voy a escucharlo, a veces me fastidia porque a mí me gusta la parranda, yo a veces he llegado a sitios donde hay unos señores tocando maravillosamente bien, no son técnicos grandes, pero hacen unos rasgueos, una pausa con 3 acordes, crean un mundo. Y yo me siento ahí a escucharlos y de repente se enteran que está el Colorado y ya, se corta, me van a dar el tiempo, chacho. Y al final me obligan a irme porque yo lo que quiero es escucharlos y tal. Entonces llega el precio un poquito de ser conocido, de tal, tiene su... De ser diferente. De ser diferente tiene la ventaja de que vives de eso, de que la gente te aprecia, te valora, te quiere y gracias a eso vives. Pero tiene el inconveniente de que a veces la popularidad no llegas a un sitio y ya... Me acuerdo yo antes de ser conocido estaba tocando en una parranda
Y yo ya rajeaba, yo creo que mejor que ahora, porque en aquel momento la pasión que le ponía era... Pues estaba tocando y llegó otro con un timbre, empezó a tocar ahí arriba y tal, y yo me caía la boca. Y después con el mismo tipo llegó una vez, Colorado, y no sabía que había sido yo. Cuando ya 2 años después que yo había grabado el disco y tal, el Colorado ya no tocó. Yo dije, si yo era el mismo. Son cosas que suceden, que pasan, ¿no? de la historia de ser conocido, ¿no? A no serlo. ¿Cómo han sido precisamente las grabaciones de todos esos discos que ella tiene? ¿Por qué surge esa necesidad? Mira, la primera vez fue que toqué, Tabajote, un grupo de aquí presentó un disco y me invitaron a tocar con ellos. Yo invité a Toñín Corujo, porque con Toñín Corujo habíamos hecho varias cosas en Lanzarote. Toñín no pudo venir esa vez y llamé a Juan Carlos Pérez Brito. Y ahí estaba, eran unos cuantos días antes de las elecciones, como 40 días antes de las elecciones. Y entonces la gente se alucinó con lo que habíamos hecho. Tienen que grabar antes de las elecciones. Vale. Entonces ahí fue como accidental. Grabamos el primer disco que se llamaba El Timple. Yo sí tenía claro de que no iba a poner casco, iba a poner una claqueta. Yo siempre he tenido claro que la música es emoción y que sube y que baja. Y no me gusta clan, casillarle, ponerle claqueta y ponerle un tiempo fijo. Entonces nos pusimos Juan Carlos en un lado y yo en el otro. 1, 2, 3, para adelante, fuera. Y así todos mis discos han sido así. Y a veces lo que yo no quiero para mí, lo hago con otros. O sea, yo siempre grabo así, sin claqueta y sin nada. Y a veces cuando me llaman, me invitan a colaboraciones con grupos grandes, me ponen la claqueta y el tiempo. Digo a mi madre. Entonces ahí no, sí, te puedes emocionar, pero siempre tienes que estar controlado a un ritmo. Claro. Cuando la música, sobre todo la música popular, la música que hace uno, va fluyendo, ¿no? Sube, hay energía, sube, baja, te dejas ir. Si el cantador canta de una manera, pues regulas por aquí, cambias por ahí. Y entonces mis discos han sido así. He tratado de hacerlo en estudio, pero dándole la magia del directo, intentándolo por lo menos. Falta el público, pero bueno, no lo imaginamos. Los públicos son los técnicos de sonido y la gente que pasa por el estudio. Domingo, es tiempo de darnos un baño, que hay que disfrutar de este paisaje maravilloso, pero antes de marcharnos me gustaría saber con quiénes, ahora mismo, si te dieran la posibilidad, con quiénes te subirías a un escenario o un concierto, si pudieras elegir a aquellos con los que quieres estar. No, bueno, vamos a ver. A mí me gustaría tocar con Paco de Lucía, con Chick Corea, con toda esa gente, pero yo sé lo que hago bien. He aprendido a saber lo que yo hago bien y no. Porque gente me han dicho, venga, porque no, me han invitado a tocar grandes jazzistas. Y yo les he dicho que no, porque es un lenguaje que yo no domino. Yo podía tocar y engañar, hacer 3 escalitas, aprenderlas y engañar a todo el mundo menos a mí. Yo he estado en Nueva Orleans tocando, he visto niños que tocan jazz, cogen un clarinete y hacen un lenguaje que es de ellos. Y yo ese lenguaje no lo tengo, no nací con él ni lo tendré nunca. Entonces yo me encantaría tocar con, Chick Corea ya falleció hace poco desgraciadamente, pero me encantaría tocar con grandes jazzistas, pero prefiero decirle, oye, yo los admiro, los quiero, pero yo estoy tocando en el coche de la imaginación, pero con ustedes no me voy a subir porque yo sé mis limitaciones. Mi lenguaje es un lenguaje que me he creado yo entre la música popular, la música latinoamericana, la música que yo me he mamado de chiquitito y la que me ha gustado y la que he hecho. Con Paco de Lucía, claro que me encantaría tocar con Paco de Lucía, pero yo no controlo el flamenco, no lo conozco y sé que él es un mágico. ¿Con quién me gustaría tocar? Pues con Dacio Ferrera, con Antonio Corujo, con Ciro, con la gente que estoy tocando y que lo estoy pasando bien, y con Juan Carlos el Palmero, que siempre me acompaña, que es un guitarrista alucinante, con Javier Serpa, que también he tocado mucho con él, con los grandes guitarristas, con grandes músicos que hay en Canarias, y que tenemos una forma de pensar, de sentir parecida, y que yo sé que va a haber comunicación y que vamos a estar bien. Los demás son gente admirable, que respeto, que quiero y que admiro, pero en un momento dado podía haber magia. Pero yo no soy de leer e improvisar así leyendo y tal. Yo creo que soy más de corazón. Pues que no cambie nunca ese corazón. Lo intentaré. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ustedes. Con el timple por pincel, pintaré la tierra mía sobre el lienzo de tu cara, con colores de colibrí
Tenemos hoy la suerte también de contar con alguien, bueno, que queríamos que viniera hace tiempo, sobre todo porque nos habla de cosas muy interesantes, que no solo es lo que tenemos en la mesa, sino mucho más. Vamos a ir por partes, porque Ricardo Reguera se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, encantado de estar contigo y con ustedes. Me encanta que vengas a tomarte un respiro antes Claro, de sí, comenzar hay que la respirar. vorágine ya educativa, Sí, ¿no? total. En 2 días ya empezamos ella lleno ya. Profesor de tecnología, estudiaste en Tenerife, Sí. pero sin embargo te encanta nuestra historia, nuestra cultura, nuestra indumentaria, es decir, es algo que el folclore incluso Sí, también. sí, Yo creo que soy un hombre del Renacimiento, como dice, que tocas distintos Palos. temas. A lo mejor no soy especialista en ninguno, pero son temas que me gustan, aunque sea un poco distintos, ¿no? Sí. No contradictorios, pero sí que están en sitios distintos. Este es un pero me sitio gustan muy los dos. novelero, vas a estar saludando Sí, sí, cada vez que ya, pase ya. gente. Pero me gustan los dos muchísimo, incluso se complementan muchas veces, porque parece que no, pero hay veces que un campo te ayuda también para entender o trabajar otro. Por ejemplo, Sí, el campo científico me ayudó mucho también a hacer un estudio un poco serio, valorado, usando el procedimiento de investigación, ¿no? Para hacer el tema que hice con indumentaria. Claro. Sí, todo ayuda. Pero vamos a empezar por el principio porque a lo mejor hay gente que no sabe quién eres. ¿Por qué viene esta faceta del folclore que tanto te gusta? Pues lo vivías prácticamente, lo tenías enfrente y además tu madre era la que cantaba Mi o madre tu cantaba abuela. así, lo que pasa es que no era folclore, sino más bien Sí. lírico y tal. Pero el folclore, no sé, yo creo que fue de pequeñito, que vi agrupaciones folclóricas, empiezas a conocer amigos, era un momento en el que el folclore era una forma de distraerse mucho, ¿no? Hacías un colectivo de gente, pues en el colegio empezamos con agrupaciones folclóricas, en el instituto, fuimos a la universidad, allí hicimos una agrupación folclórica que después se hizo muy importante con la AFU, estaba Benito Cabrera, Juan Carlos Romero, gente con mucho peso hoy en día. Y entonces, nada, estando allí me entró la vena por conocer indumentaria, porque conocía muy poco lo que había aquí, y lo que había aquí aparte estaba muy mal informado, y conocía gente allí especialista en el tema, y me pareció tan interesante que poco a poco empecé, hasta que ya me dediqué de lleno a profundizar en el tema, y a raíz de eso hice los trabajos estos. Fue casi una necesidad precisamente relacionada con el folclore, que por cierto esa faceta de La Laguna y con la agrupación en La Laguna, esa fue también... Sí, muy enriquecedor, muy exactamente, enriquecedor. ¿no? A partir de ahí te entra la curiosidad y comienzas a trabajar y a buscar. Cuéntanos un poquito, porque aquí tenemos la indumentaria de Lanzarote, pero luego diste un saltito más Fuerteventura, y también sí. en Lo que pasa es que Fuerteventura. Lanzarote y Fuerteventura son dos islas que se parecen, bueno, tú lo sabes, ¿no? Se parecen muchísimo en todo. No solo ahora, sino a lo largo de la historia, en las producciones, en todo. Se parecen muchísimo y están muy cerca. Claro. Tenían siempre mucha comunicación. Yo creo que son las dos islas canarias que más conexión tienen entre sí. Y entonces, no lo digo yo, porque incluso todas las personas que son referentes para estos trabajos, ¿no? Cuando visitaban las islas, lo decían siempre. Lanzarote y Fuerteventura se parecen en todo, e incluso en las indumentarias, ¿no? Entonces, cuando hice el trabajo de Lanzarote, me acerqué a Fuerteventura. Y también hice un trabajo de campo allí con personas. Aparte, todo lo que me aparecía sobre Fuerteventura lo usaba, ¿sabes? Lo registraba. Y después, cuando desde Fuerteventura me hicieron la propuesta de hacer algo allí, fue un poco rápido, porque no como este, que tuve muchísimos años ahí con él. Intenso. Muy ¿Cuántos intenso. años estuviste para...? Pues trabajándolo 12 años. Y después ya estuve unos cuantos para que se publicara, porque era un poco voluminoso y era complicado de editar. Y el de Fuerteventura lo tuve que hacer en un año, aunque después se hizo, y cuando se hizo después no se pudo publicar, bueno, tardaron 2 años. En Fuerteventura aproveché material que tenía yo ya y después hice un pequeño trabajo allí para, por si acaso se me queda algo fuera. Y es un trabajo distinto, ¿no? Es más pequeño, ¿no? Es un poquito más didáctico. Pero con la base de Lanzarote yo tenía ya una base importante, porque te digo, se parecen muchísimo. De todas formas, no hice para hacer también un trabajo en profundidad en Fuerteventura, ¿no? Cuando me jubile, que no me queda mucho ya, a lo mejor me dedico a eso. Bueno, poquito a poquito, pero yo supongo que sigues indagando, Sí, sigues siempre buscando, van apareciendo es decir, es cosas algo que- nuevas, siempre van apareciendo cosas nuevas que cuando las ves dices, contra, qué pena que no las vi en su momento, ¿no? Para publicarlo. Siempre van apareciendo datos nuevos que te llaman mucho la atención. Y nada, es un hobby también que tengo ahí. ¿Qué Me es lo que llaman... precisamente más te llamó la atención cuando empezaste a indagar dentro de Sí, este...? lo más complicado es determinar cuál es el traje típico, ¿no? Porque nosotros tenemos ya por cultura, ¿no? A principios del siglo XX, ya el traje típico de Lanzarote es este, ¿no? Y el que nos ha llegado a nosotros. Pero después te das cuenta, cuando investigas un poco, que la cosa no era tan fácil. Es decir, no había un único traje, había muchos trajes populares que utilizaban la población popular de Lanzarote común,
y que no era solo ese. Habían trajes incluso más populares, más datados, más registrados que el que vemos ahora mismo, ¿no? El que tenemos definido como el traje de raya con el justillo, la toquita, el sombrerito pequeño, ¿no? Ese era uno de ellos, pero había otros que eran incluso hasta más populares que este. Por ejemplo. Y que es completamente contrario. Por ejemplo, la persona que tiene hoy el nombre de la casa Agustín de... No, perdón, Agustín de Laos no, estoy confundiendo. Álvarez Rijo, que fue una persona que vivió en Arrecife muchísimos años, pues habló de todo, pues nos describió cómo vestía la gente popularmente Lanzarote, ¿no? Entonces es un traje que no tiene nada que ver con el que conocemos hoy en día. Y los datos que nos aporta este hombre son súper ciertos, porque como todo en la vida, que antes hablábamos de Google, ¿no? Todo lo tienes que contrastar siempre, porque a lo mejor te lo dice una persona y no tienes por qué darle valor de veracidad a todo, ¿no? Tienes que contrastarlo. Pero lo que decía este hombre, todo es cierto, porque aparte él lo investigó todo. Habló de todo lo de la isla con una profundidad y bueno, aparte que era una persona culta, ¿no? Y sabía lo que decía. Entonces él nos dijo cómo vestía la gente popular. Y no tiene nada que ver con eso. En vez de una falda listada, es una falda lisa, azul. Tiene una mantilla puesta y después una montera, la mujer. La montera. Una montera, que la montera es una prenda importantísima, muy antigua, que para el caso de la mujer solamente está datada en Lanzarote, en La Palma, Lanzarote y La Palma, específicamente. Y es una prenda interesantísima, una mantilla, ¿no? Entonces poco tiene que ver con el traje que conocemos hoy en día. Y él decía que esa era la forma popular de vestir en Lanzarote. ¿Y habían diferencias entre el campo y la ciudad, digamos, el puerto? Había diferencia quizás entre más que en campo y ciudad, porque la geografía de Lanzarote no tenía grandes dificultades para moverte de un sitio a otro, ¿no? Con un camello tal. En otras islas es bastante más complicado a veces. Había diferencias entre clases sociales quizás, o en momentos de vestirse, en momentos, ¿no? Porque hasta la familia más popular tenía faldas de seda que usaba para las celebraciones, para la misa, para el Día del Santo, para momentos puntuales, ¿no? Para asistir a saraos, a bailes. Digamos el bonito, el traje bonito. ¿Sabes? Traje de vestir, ¿no? Y un traje de diario, cotidiano. Eso sí. Y después estaba la gente, las familias cultas, que estaban quizás más relacionados con la indumentaria de la época, ¿no? Ya con algunos elementos propios, tradicionales de la isla, pero en general el indumento era el que podías ver en cualquier parte de Europa en aquel momento, ¿no? Pero pues había otras muchas prendas que sí son específicas de Lanzarote y datadas por muchas fuentes y que te daban el carácter de singularidad para la isla. Por ejemplo, propio de Lanzarote. Bueno, el tema es que es muy amplio, ¿no? Como estaba diciendo. Así, alguna porque cosita, después también porque tenemos... sí me gustaría que en el futuro pudiéramos hablar largo y tendido de cada una de esas cosas, ¿no? Hoy estamos dando pinceladas. Sí, incluso fue una de las mayores dificultades que tuve cuando acabé el libro, es decir, porque el libro también tenía que tener una parte didáctica y decirle a la gente, mira, la gente se vestía así, ¿no? Entonces fue un compromiso que adquirí cuando estaba haciendo el trabajo y al final del libro hago 10 propuestas de indumentarias tradicionales de Lanzarote y especificando en cada momento, pues si este era un traje de vestir, de domingo, ¿no? Porque a veces la gente habla de gala y galas en sí, aquí no existían, ¿no? Traje de vestir, vamos, traje de domingo. Y después el traje popular y después algunas cosas porque no todo el mundo iba siempre igual vestido en todo momento, ¿no? Habían 4 o 5 prendas que se usaban y podían alternarse, ¿no? Por ejemplo, se usaban la mantilla en un momento dado, en un momento dado la toca, faldas listadas, faldas lisas, justillo siempre, en caso de la mujer, el hombre la montera del hombre es una prenda, como digo, que yo con los conquistadores y aquí adquirió un carácter específico y se usó hasta principios del siglo XX en muchos sitios. Sí, tuvo 5 siglos aquí, una prenda exclusiva de Lanzarote, ¿no? La montera del hombre, y después hay otros elementos, el chaleco, el calzón, la faja listada, las polainas que eran hechas por los hombres, los tipos de zapatos, y después también tenemos otra cosa que son las 2 épocas, ¿no? Porque estamos siempre hablando de la época antigua, que es la que se refiere a los trajes típicos, que es donde toda Europa sacó su traje típico, ¿no? Del siglo XVIII y XIX, de ahí los trajes típicos de Occidente, cuando la gente habla de sus trajes populares y tal, siempre se refieren a esa época. Ahora en Canarias nosotros tenemos como 2 épocas. Tenemos esa de la montera, que identificamos en el hombre con montera y la mujer con el sombrerito de palma y tal. Y después tenemos una época más reciente, que es ya la mujer con sombrera o con gorra, ¿no? Y el hombre con la cachorra. Con la cachorra. Sombrero de fieltro. Es otra época. En otras partes no se conoce esa segunda época. Siempre se habla de la época anterior nada más. Aquí tenemos esos 2 elementos y a veces eso también nos confunde. Es un elemento enriquecedor porque no todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero a veces también lo confundimos y a lo mejor mezclamos prendas de una época con prendas de otra. Vale. Porque el tema tiene su enjundia.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es verdad que este año no es un año de romería, No. ¿vale? Pero a todos nos gusta vestirnos para la ocasión y además queremos estar bien vestidos. ¿Cuál sería una forma correcta de ir vestido sin grandes complicaciones? Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando te vas a vestir es informarte. También mucha gente, y que las cosas, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, eran completamente distintas y a veces es difícil de entender que fueran así, ¿no? Porque los atuendos te dicen, pero ¿cómo se iba a poner eso con el calor que había en Lanzarote? ¿O cómo se iba a poner eso con el tal? Y eran así, y hay datos por todos sitios de que eran así. Son cosas, elementos que nos cuesta entender, ¿no? Pero hay que aceptarlos porque eran así. Después, la época más cercana, la sombrera y gorro, ahí sí podemos tener incluso la información de nuestros abuelos pueden dar detalles, pistas, pero la anterior no, ¿no? Porque muchas dicen, no, yo me pongo esto porque mi abuela me decía, digo, tu abuela nunca te puede informar sobre esto, porque esto sería 4 generaciones antes de tu abuela, es decir, que a veces la gente también se busca un recurso fácil, no, porque mi abuelita me decía no sé qué y ya por eso me lo hago así. La época antigua hay que documentarse, el traje típico. Para el reciente, pues tienes más información, ¿no? Puedes preguntarle a tus abuelos, a gente anterior, por fotografía, ¿no? Sombrera. Es evidente que esa época más cercana, la sombrera, las gorras, la cachorra, es más fácil y más económica de hacer, porque las hechuras, las telas son más fáciles de conseguir y están más cercanas. La antigua es un poquito más complicada, pero a la vez es más, no que sea más auténtica, ¿no? Pero quizás todos los elementos son más tradicionales. Claro. La cercana, si a una mujer vestida de, como decimos, de campesino, ¿no? Le quitas la sombrera, le quitas la gorra, está vestida como cualquier parte de Europa, ¿no? Entonces hay 4 elementos ahí que la configuran como de Lanzarote, que es la sombrera, la gorra, a lo mejor los maniquetes, la forma de colocarse el pañuelo, pero la blusa, la falda, el delantal es común en toda la península y en todo Occidente, ¿no? Y en el hombre igual, el pantalón, la camisa, la faja, eso es igual. La cachorra es lo que le da el dato, y es precisamente el elemento que la gente enseguida se quita de encima cuando le molesta. Cuando van a romería, todo el mundo se quita la cachorra, todo el mundo se quita la sombrera, tal, porque le molesta, ¿verdad? Y son los elementos que definen el traje tradicional de esta época. Siempre andamos hablando de precisamente la sombrera, las gorras, de mujer, de soltera, de casada. Sí, eso también es un poco un dicho, ¿no? Eso de soltera y casada no es que sea así. Las gorras eran de la gente joven y las sombreras de la gente mayor, nada más. No es que el día que te casaras pasaras a ponerte tal. El trabajo de campo que hice, eso me lo aseguraban todas las mujeres. Y lo que estaba feo es que una señora mayor se pusiera una gorra, ¿no? La gente la miraba mal. Pero había niños que se ponían sombreras, también pequeñitas, pero había niños que se ponían sombreras. Y después en Lanzarote tenemos 2 tipos de gorras. La gorra, digamos, como la Casa de la Pradera, que es la rosadita por dentro, tal. Esa es típica de la vuelta abajo, más bien, del teguise para abajo. Y después hay otra gorra, que es la recta, que es típica de Mala, los valles. Entonces esa gorra sí la usaban las mujeres mayores, la podían usar sin problema. Pero la otra gorra no, la otra gorra es exclusiva de gente joven, es decir, de gente de menos de 20 años. Cuando tú te veías ya un poquito mayor, te pasabas es decir, tú sabes en qué momento te puedes poner una minifalda, o en qué momento te puedes... No, pues igual, ¿no? Tú ya sabes en qué momento te tenías que pasar a la sombrera. No es que sea de soltera y de casada, sino, vale. Eso es sino de más jóvenes o más exacto, gente más joven mayores. y gente mayor. Qué curioso. Está bien eso. Sí, muchos datos interesantes. Hay muchas curiosidades que nos gustaría, si te parece bien, sí, pues claro ir nombrándolas, ir aprendiendo un poquito, poco a poco. Son muchos y yo creo que ahí está el interés, ¿no? Es una parte de la cultura nuestra que a veces se ve un poco frívola, ¿no? Porque en el vestir a veces siempre tiene ese toque de un poco frívolo, pero es una parte muy interesante de la cultura porque detrás no es solo en el vestir, ya estás comunicando algo. Las prendas se usaban por un motivo, no se usaban de cualquier forma, estaban hechas con unos tejidos que muchos eran elaborados en la isla, incluso en los telares propios de la isla. Aquí se cultivaba mucho algodón, se tejía mucho algodón para hacer las prendas interiores, mucha lana para hacer prendas exteriores, aunque parezca que no, pero se cultivaba y se aprovechaba porque en definitiva en todos los territorios el material que tienes en el sitio es el que usaba. Claro. Había comunicación, estamos hablando de época antigua, había comunicación para damascos, telas brocados, sedas y tal, pero la mayor parte de los tejidos que usaba la gente en el 18 y 19 se confeccionaban en la isla. Había muchísimos telares y todo el mundo se confeccionaba su ropa e incluso duraba más.
Y te digo, está, porque detrás de una prenda, de una simple mantilla, por ejemplo, hay pues, el tejido que se obtenía, en este caso si era de lana, pues de la oveja. Si lo cardabas, lo esquilabas, lo hilabas, lo tejías o no, lo tejías después le dabas la forma, después te los ponías y cualquier prenda tiene una colocación concreta, no te lo puedes poner de cualquier forma. También. Para cada momento había una historia, es decir, que detrás de cualquier prenda hay mucho, y eso no todo el mundo tiene que conocerlo a fondo, porque cualquier persona que va a una romería no se tiene que leer un libro para ir a una romería, pero sí hay cositas que deberíamos aprender. Yo creo que con el paso del tiempo y a raíz del libro y tal, pues hay mucha gente que se ha interesado mucho y han salido... Es decir, yo me doy cuenta que hay mucho interés. A veces el interés no cuaja del todo con lo que hay que hacer, pero que se ha despertado mucho interés y eso es muy interesante y muy bueno porque se enriquece, ¿no? Hay mucha gente mayor que después lo ve un poco difícil porque como la gente mayor siempre ha estado asociada al traje típico toda la vida, cuando ve estas cosas nuevas dirá, eso son inventos. Esos son inventos, ¿no? Y eso no tiene... Pero cuando tú ves que tiene una base histórica, ¿no? Pues, y lo entiendes, te parece tan interesante y enseguida se arraiga. Hay islas que han tenido esa suerte, ¿no? Por ejemplo, en La Palma, que tiene una tradición indumentaria espectacular, lo conservan mucho. Y además es espectacular. Y ellos mismos se preocupan muchísimo. Bueno, también hay un poco de todo, como en todos sitios, pero en general tienen una tradición en el campo de indumentaria muy arraigada y intentan conservarlo todo, lo hacen todo siguiendo los detalles y tal. Y poco a poco se puede ir haciendo eso, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es que la gente se ponga lo que quiera, que lo que se ponga, que sepa lo que lleva puesto, ¿no? Es decir, tú haz lo que quieras porque aquí no vamos a poner la ley seca de lo que te tienes que poner y lo que no. Aparte es hasta peor, ¿no? La letra con sangre nunca entra, ¿no? Es decir, informa, da toda la información que quiera y la gente que lo que haga sepa lo que se está haciendo. Exacto. Porque, por ejemplo, en otras islas como Fuerteventura, ahí tienen un problema mucho más gordo porque el traje típico de ellos es un diseño de un señor, no tiene nada que ver con la historia de la isla, es un diseño de un señor y claro, ahí este libro, ¿no? Decirle a la gente mayor que toda su vida ha vivido con ese traje típico, que eso no es un traje típico, que es un traje diseñado por un artista que no tiene absolutamente nada que ver con lo que usaron los antiguos majoreros, pues cuesta. Entonces, por eso digo que la letra con sangre no entra, sino que hay que informarte. Dice, mira este dato para que tú veas el día que se presentó, el día que el señor Néstor Martín Fernández, que fue el que lo diseñó, lo presentó en público, que no tiene ninguna base histórica, pero claro, está arraigado ya la cultura de la isla y a veces es complicado. Entonces tú te lo puedes poner mientras sabiendo que no es un traje tradicional, no es traje, sino que es un diseño de un señor con todo su valor, ¿no? Pero que no es un traje tradicional. Entonces, si tú te quieres vestirte un majorero del 18, no te puedes poner ese traje. Ni el 18, ni el 19, ni el 20, porque nunca ningún majorero se vistió así. Lanzarote no tuvimos la suerte de que este señor no interviniera. Ese señor intervino en Gran Canaria y en Fuerteventura, en las otras islas no, y creó 2 prototipos que pasaron a ser sus trajes típicos, pero eran diseños de él. O sea, la gente estaba muy arraigada a esos trajes que no tienen nada que ver con la cultura de la isla. Y cuando tú le dices a una persona que durante 80 años, una persona de 80, 90 años, que ese no es el traje típico, pues es como decir, mira, tú no eres hija de fulanito, eres hija de ciclanito. Claro, se te parte el mundo en dos y es complicado, entonces hay que decir las cosas bien, pero que se sepa. Tenemos la posibilidad, por lo menos, de interesarnos, claro. Y tenemos estas 2 opciones que, por cierto, podemos encontrar, supongo que en la librería El Puente. Sí, El Puente están las 2. Perfecto. Ricardo, ¿tenemos una segunda cita? Sí, claro. Tercera y cuarta, cuando quiera. Perfecto. Pues así hacemos y hablamos más largo y tendido sobre aspectos más concretos. ¿Te parece? Muy bien, encantado. Gracias por estar hoy aquí. Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72. Marca Gestión. Of love, my dear.
to keep you near. My voice and my strings, my blood and tears. My voice and my strings, my blood and tears. Seguro que la han visto en alguna que otra ocasión, bueno, más que en alguna que otra ocasión. Antes la conocíamos por Laura Cox, ella es Laura Fernández, y ahora nos cuenta un poquito más porque Zero Cox sigue trabajando y mucho. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con ganas ya de conocerte después de tanta trayectoria, porque al final has caminado, ¿eh? Llevas unos cuantos años ya metida dentro de este mundillo, caminando y deleitándonos con tu voz. Oye, cuéntanos, ¿cómo fueron esos comienzos? Pues a ver, realmente yo cuando empecé a estudiar música en serio fue cuando estuve viviendo en Japón. Estuve allí 3 años y pues las circunstancias del destino me llevaron a acabar estudiando en una academia de música allí, y a los 3 meses de entrar en la academia hice unas pruebas para unas empresas y me cogieron para trabajar con ellos cantando jazz, que yo siempre digo que aprendí más en los meses que estuve trabajando con esta empresa cantando el jazz que en la escuela en sí, porque el jazz es la mejor escuela para cualquier tipo de música al final. Y bueno, al final se acabó mi tiempo en Japón, volví aquí y decidí hacer un disco con las canciones que yo había estado componiendo en Japón, pero que no había sacado a la luz, digamos. Y así nació mi primer disco. La estética de la portada, de hecho, está inspirada en Japón, me la dibujó un amigo estilo manga, como le gusta los monigotes allí. Y se llama World Behind the Flower Curtains, el disco que significa El mundo tras las cortinas de flores. Y es un disco bastante activista. Trata pues desde temas de derechos animales hasta derechos humanos, es un estilo más pop rock y a lo largo de los años ha ido evolucionando hasta lo que hago hoy en día, que es más pues estilo folk, mezclando balada, muy acústico todo. He ido encontrando mi sitio, digamos, ¿no? A través de años de hacer música y inspirarme en artistas que me gustan a mí, y así hemos llegado hasta lo que hago hoy. Bueno, a lo que has llegado, a lo que haces hoy, que ahora mismo incluso podrías atreverte a estar tú sola encima de un escenario. Sí, eso es lo que más me cuesta a mí, porque yo aprendí guitarra yo sola, soy autodidacta. Realmente yo no sé leer bien una partitura de guitarra ni nada por el estilo, y la usaba para componer solamente. Yo pues probaba diferentes posiciones y decía, me gusta este sonido, y lo iba dibujando, como tenía los dedos puestos. Y entonces así se lo enseñaba yo a otros músicos, le digo, mira, esta es la melodía que he hecho, les enseñaba la canción y ellos me grababan pues la parte instrumental y luego yo cantaba por encima. Pero ahora estoy intentando pues tocar yo misma la guitarra, y que me pongo muy nerviosa, concentrándome a la vez en tocar y cantar, pero bueno, es una cosa que me toca ya dar el paso también. Y el 12 de noviembre, que es cuando haré la presentación, pues sí que voy a tocar yo sola la guitarra y cantar. Háblanos de esta presentación. Pues ahí estamos, que voy a presentar de nuevo, ya hice una vez una presentación hace unos cuantos años, del primer libro que he escrito, que lo escribí con 19 años. Es una saga llamada La Novena Raza, y el primer libro se llama Ayorel. El segundo se llama Abismo, por eso hago esta segunda presentación, para incluir ya también la segunda parte de la historia, que se puede encontrar en Amazon. Aparte voy a aprovechar también para intercalar un par de canciones mías y un par de versiones. Pues eso, ¿Solita? Solita. Y pues voy a mezclar un par de canciones del primer disco, que aunque es verdad que era estilo más pop rock, al tocarlo sola en la guitarra acústica cambia un poco el estilo, ¿no? Se adapta un poco más a lo que hago ya hoy en día. Un par de canciones nuevas y un par de versiones que peguen con lo que hago ahora. ¿Dónde y a qué hora? Pues va a ser el 12 de noviembre en los apartamentos Tamarindo, en Puerto del Carmen, a las 7 de la tarde, así que espero verlos allí. Tenemos que llamarte para solicitar Nada, nos vamos y sí, ya. Se puede presentar cualquiera, y estaré pues eso, tocando un par de cancioncitas, los libros en una mesa, y el que quiera pasarse y echar un vistazo, bienvenido sea. Genial, pues nos toca ir a arroparte, a disfrutar y sobre todo empezar a leer los libros también. Aquellos que ya hayan empezado con la primera, pues tienen la oportunidad de este segundo. Claro. Y los que te descubran en este momento, ya tenemos 2. Ya tenemos 2. Y cuéntanos Sí, un señor. poquito la historia que hay dentro de esos libros. Lo que se Pues, pueda contar, obviamente. Sí, claro, sin hacer spoilers, los famosos spoilers. El primero lo escribí con 19 años. Sí. Y a mí siempre me han gustado mucho los libros de fantasía, tipo Señor de los Anillos, Harry Potter, pero tengo un corazón muy activista y siempre me gusta incluirlo en todo lo que hago. Y mezclo muchos elementos de fantasía contando una historia en un mundo muy metafórico de problemas reales que existen en el mundo. Y básicamente, como dije, se llama La Novena Raza, y es
de una raza que ha llegado para restaurar el equilibrio de un mundo que está pues destrozado por la ambición, la avaricia, un poquito lo que todos conocemos. La música y la escritura las llevas los dos Sí. al mismo ámbito, Sí. ¿no? De hecho, mi último proyecto musical, que todavía no he sacado, no lo he puesto en YouTube, no lo he puesto en ninguna plataforma porque no sé cómo lo quiero presentar, pero es la banda sonora de la historia del libro. Vaya. Y es espectacular. estilo pues música fantasía, tipo Claro. las que ves cuando ves una película emocionante y pues con violines Me viene a y la todo. cabeza siempre Never Story con ese sí. maravilloso, vamos. Sí, y saldrá en algún momento también. No sé si presentarlo cuando ya saque el tercer libro, porque va a ser una trilogía, pues Pero ya sacarlo lo con tienes el ahí CD. Está en hecho, el está horno. grabado. Ah, está ya lo todo. tienes. Sí, no, sí. me refiero al libro. El libro sí, a ver, yo desde que empecé a escribir el primero ya sabía cómo iba a terminar el tercero. Vale. Lo que pasa es que escribirlo después es otra cosa, porque una cosa es la idea, luego otra es ponerlo en palabras y que salga como quieres que salga. Tardé 9 meses en escribir el primero y hacía Como una un bebé, paginita al día. literalmente. Totalmente. Mi madre me decía eso, dice, es tu bebé ya. Y el segundo, pues lo escribí muchos años más adelante, tenía todavía la historia en la cabeza. Y cuando volví de Japón, es que como al principio no sabía muy bien en qué dirección quería ir Claro. en mi vida, estaba grabando el disco de música, digo, voy a aprovechar este tiempo libre que tengo para hacer todas las cosas que tengo a medio hacer o vengo arrastrando desde hace tiempo. Y escribí eso, el segundo con 25 años, ya se nota un cambio de madurez a la hora de escribir y todo, pero bueno, va totalmente unido a la historia del primero. Y a ver qué pasa con eso. Pues el tercero que lo tenemos ahí a medias en una gaveta. A medias, tengo escritas ya las ideas de cómo quiero que transcurra toda la historia, pero al final es una mezcla de planear e improvisar, porque yo hago normalmente un resumen de lo que va a ser un capítulo en una página y luego lo voy elaborando mientras lo voy escribiendo y se me ocurren cosas sobre la marcha, digo, pues voy a salir por aquí, luego ya lo uno como sea y bueno, no sé, me lo paso bien también así escribiendo. Se nota que estás feliz con lo que estás haciendo, con lo cual eso es maravilloso. Laura, ¿dónde te podemos seguir habitualmente? ¿Cómo podemos contactar contigo? Porque claro, habrá gente que a lo mejor dice, pues yo quiero esta chica aquí. Pues tengo 2 plataformas que son las que más uso. Uno es en mi canal de YouTube, que para encontrarme todo en mayúsculas tendría que escribir 0FD Cox, 0 con Z, y F de las iniciales, y luego Cox, que es COX. Y para mi Instagram, que es donde subo, bueno, ahí subo un poco de todo, porque también estoy intentando abrir ahora un estudio de tatuajes, llevo un año de Eres aprendiz. una caja de sorpresa. Me gusta el arte en general. Y entonces ahí pues tengo todo puesto sobre los tatuajes, cómo va avanzando el proyecto ese, sobre los libros, también subo mi música, tanto la original como covers. Es lo que más uso realmente Instagram y donde más interactúo a lo mejor con personas que me quieran enviar algún mensaje. Tengo puesto mi correo electrónico para cualquier persona que quiera contactarme por algo de trabajo también en el Instagram. Y esos 2 serían las 2 plataformas más usadas y por donde me pueden encontrar. Pues Laura, que todo salga a pedir de boca, que sigas con esa alegría y con esas ganas de comerte el mundo y por supuesto que cada cosa que pase por la imaginación hay que ponerla en práctica, así que adelante. Muchas gracias. They'd been dancing just last night, right before that awful fight. He stepped in to save her life from the man and from his knife. Lend me your ear, let me whisper words of love, my dear. All of the songs that I sing are for you to hear. All that I have, I would give away to keep you near. My voice and my strings, my blood and tears. My voice and my strings, my blood and tears. Now she